En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. El dolor abdominal es una de las razones más comunes por las que las personas buscan atención médica. Sin embargo, no todo dolor de estómago es igual ni debe tomarse a la ligera. Condiciones como la gastritis y la úlcera péptica suelen confundirse porque comparten síntomas, pero no son lo mismo y pueden tener consecuencias muy distintas si no se tratan a tiempo. Conversamos con la doctora Walisbeth Glass Vázquez, gastroenteróloga, para aclarar cuándo el dolor abdominal deja de ser normal, cómo diferenciar una gastritis de una úlcera. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Bueno, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido quizás un poco de malestar en el estómago. Sabemos que, ¿verdad?, nuestro sistema gastrointestinal tiene muchas terminaciones nerviosas, así que muchas veces podemos sentir malestar en esa zona, y a veces también los problemas del corazón pueden confundirse con problemas gastrointestinales. Para hablar de lo que es un dolor abdominal, cómo diferenciar, cómo saber si es algo que nos debe preocupar o no, me acompaña la doctora Walisbeth Glass Vázquez, gastroenteróloga, de estas gastroenterólogas jóvenes que han decidido, mire, quedarse en este país y seguir cuidando nuestra salud. Muy buenos días, doctora. Buen día, gracias por la invitación. Además es bella, hermosa. Gracias. Cuando miramos el panorama, doctora, ¿cómo yo sé cuando un dolor abdominal puede considerarse pues algo normal? Te cayó mal quizás lo que te comiste, estabas a lo mejor muy tenso, comiste muy rápido y se quedó ahí, y es esa molestia, a cuando no es así. Bueno, pues definitivamente un dolor abdominal que preocupa o que necesita evaluación médica urgente es ese dolor que va a persistir, ¿verdad? Que persiste y que empeora rápidamente. Es ese dolor abdominal que esté acompañado de vómitos con sangre, excretas negras como la brea, son vómitos que dolor abdominal que esté acompañado de fiebre alta, dolor abdominal que nos dé y notemos un abdomen rígido o duro cuando nos tocamos, dolor que esté acompañado de pérdida de peso anormal, dolor asociado a vómitos que persisten, que no podemos retener alimentos, y un dolor que nos tiende a levantar por las noches recurrentemente, o que en vez de mejorar va a progresar. O sea que esas serían muchas de las razones para entonces uno acudir al médico y hacerse una revisión. Yo sé, ¿verdad?, que si uno ya tiene vómitos y diarrea, pues ya la situación se complica, porque entonces podemos tener un cuadro mucho más deteriorado si nos deshidratamos. Correcto. Sí, definitivamente. Ya cuando este dolor está asociado a diarreas persistentes, igualmente, que estamos evacuando más de 5 a 10 veces en un día, pues eso preocupa a que haya una deshidratación más severa y que tengamos que necesitar ayuda médica. Y que en algunos casos podemos tener la combinación del vómito con la diarrea. Correcto. Y entonces estamos perdiendo líquidos por ambas vías. Correcto, y sería más serio la deshidratación y los síntomas que pudiera ocasionar. Y una deshidratación, ¿verdad?, nos puede llevar a la muerte, así que tenemos que estar siempre bien alerta. Este dolor abdominal, muchas veces quizás las personas dicen, tengo gastritis, pero la gastritis no tiene que ver más con la acidez que con dolor. Pues, ¿o no necesariamente? El problema principal, ¿verdad?, es que todas estas condiciones tienden a tener manifestaciones clínicas similares. Por ejemplo, la gastritis como tal el paciente puede presentar con dolor en la boca del estómago, que es el epigastrio, pero es una inflamación superficial de la primera capa del estómago, el revestimiento. Es un dolor inespecífico, pero generalmente es menos grave. Sí puede estar asociado a náuseas, a distensión abdominal o sensación de llenura temprana. Y las gastritis pues son provocadas ¿por qué? Por comidas que sean muy ácidas, comidas que sean muy picantes, comidas... Sí, correcto. Esas son cosas que pueden ocasionar gastritis, pero la causa más común es una bacteria en el estómago que se aloja y causa inflamación del estómago. Hay otras cosas que pueden irritar la mucosa del estómago, como fumar, el abuso de alcohol,
comidas muy irritantes o condimentadas, y uso de antiinflamatorios también pudieran ocasionar esa inflamación. Hay gente que frecuentemente padece de gastritis. Sí, es uno de los diagnósticos más comunes, claro, pero es bien importante escuchar al paciente y escuchar los síntomas asociados que tengan, porque un dolor en la boca del estómago lo puede presentar la enfermedad de reflujo o úlceras, que es una condición, ¿verdad?, un poco más avanzada. A eso iba el reflujo. Sabemos, ¿verdad?, que muchas personas padecen de reflujo y tienen que dormir casi sentados, usar muchas veces medicina para cuando comen, pues que esos jugos gástricos, ¿verdad?, no se eleven. También el problema de eso va quemando nuestro esófago, también puede llegar hasta nuestras cuerdas vocales. O sea que es un problema que no es tan... puede convertirse en algo severo el reflujo. Definitivamente, y aparte de lo que usted mencionó, hay pacientes que a largo plazo con el reflujo crónico tienden a perder sensibilidad de reflujo, ya cuando hay cosas más avanzadas. Hay pacientes que pueden tener esofagitis, que es donde se inflama el esófago por reflujo, y pueden inclusive desarrollar dificultad cuando tragan. Eso es una de las señales que quizás nos alerta de que es algo más avanzado, una inflamación más severa. O sea que no podemos coger el reflujo como algo que es simple, que no me va a hacer mucho daño, sino estar pendiente, vigilante, ¿verdad? Si esos síntomas empeoran, correcto, si la situación es mucho más recurrente, o sea, la tenemos más a menudo, es importante. El estar usando todo el tiempo antiácido es un problema que nos puede causar problemas. Pues, ¿o no necesariamente? Pues eso es un debate universal. Realmente que se hayan asociado problemas en particular al uso de antiácidos solamente está asociado a deficiencia de vitamina B12. Uh-huh. Más adelante podemos hablar de eso porque baja la acidez en el estómago. Esto es a largo plazo. Hay pacientes que sí puede haber un riesgo de infecciones gastrointestinales. Y fuera parte de eso, los otros las cosas que se han dicho que están asociadas al uso de antiácidos a largo plazo realmente han sido eventos aislados. Yo siempre trato de quitar al paciente el antiácido cuando puedo, pero eso si es un paciente que necesita tomarlo para prevenir complicaciones a largo plazo, pues yo siempre les digo que esto es riesgo versus beneficio. O el paciente no tiene calidad de vida y tiene otras complicaciones a largo plazo, pues eso es lo que queremos evitar. Claro que sí. Y que por lo menos, ¿verdad?, la persona pueda alimentarse adecuadamente, porque entonces si no vamos a tener unas deficiencias alimentarias grasas. Usted dice que hablemos de la vitamina B12. ¿Qué pasa? ¿Que la vitamina B12 funciona como si fuera un antiácido? No, es que estos medicamentos que bloquean el ácido o gastritis donde no se produce suficiente ácido, puede ocasionar que hayan deficiencias de vitaminas porque no se absorben adecuadamente. Correcto. O sea que entonces hay que suplementarse. Correcto. Y tiene que ser la dosis, o sea, no el complejo vitamínico de B. Se supone que sean 1000 microgramos diarios, que debe tener esa dosis para que el paciente reciba lo que necesita. Entiendo. En cuanto a las úlceras gástricas o duodenales, ¿en qué se diferencian, por ejemplo, de las gastritis? Pues una úlcera gástrica o duodenal es básicamente una herida más profunda en esa parte del tracto digestivo. Es como una llaga, por decirlo, donde se atraviesan todas las capas. Y ese paciente va a tener un patrón de dolor característicos. Por ejemplo, el paciente que tiene una úlcera duodenal, el paciente cuando come le mejora el dolor porque la comida neutraliza el ácido, pero cuando pasan de 2 a 3 horas luego de comer, pues tienden a mejorar tienden a recurrir los síntomas de dolor. Versus un paciente que tiene una úlcera en el estómago, ese paciente le va a doler inmediatamente come el estómago. Y pues es una forma quizás de determinar de dónde es la úlcera. Ese paciente puede levantarse por las noches con dolor en la boca del estómago, tipo ardor, y puede tener complicaciones más severas como sangrados gastrointestinales por úlcera, perforación o obstrucción. ¿Una úlcera tarda mucho en formarse en esa área estomacal? Pues es difícil de saber muchas veces porque hay un porcentaje de pacientes que tienen úlceras y no lo sabemos. Pero sí, como sabemos cuáles son los riesgos o las cosas que la pueden desencadenar, aparte de la bacteria, pues por ejemplo los antiinflamatorios para el dolor.
como ibuprofeno, naproxen, aspirina. Si pacientes que estén tomando estos medicamentos siempre van a tener ciertos hallazgos en el estómago cuando uno le hace una endoscopía, pero en una semana puede haber una úlcera. Wow, o sea, tan Sí, rápido como eso. sí. Yo me acuerdo en el pasado, sobre todo cuando eran sangrantes, se decía que eran muy peligrosas. Sí, definitivamente, porque pueden ser mortales. Hay una perforación, pues eso puede requerir intervención quirúrgica. O sea, que sí, muchas de las personas pueden pasar entonces por el quirófano. ¿Qué riesgos aumentan, verdad? El que uno pueda desarrollar estas gastritis, estas úlceras. ¿Qué cosas, verdad, muchas veces hacemos en la dieta diaria de la mayor parte de las personas, que no es la más adecuada, que no nos suplementamos y que no hacemos las cosas correctamente, nos puede llevar a tener estos problemas? Pues aparte de esta bacteria en el estómago, a mí siempre me gusta recalcar Esa es la bacteria que vive en el estómago. Correcto. Helicobacter pylori. Esa bacteria. Helicobacter Aparte de esa pylori. bacteria es importante mencionarla porque esta bacteria se aloja en el estómago, causa inflamación crónicamente y puede dar la úlcera. O sea, que vive con nosotros. Eso es así. Y no se sabe desde cuándo vive con nosotros. Válgame. El problema es que pues tenemos que tratarla con antibióticos porque una vez se trata, el riesgo de recurrencia de estas úlceras baja de un 60% a un 0%. El uso de antiinflamatorios para el dolor. Muchos pacientes que vemos en la clínica se están automedicando y una de las cosas que utilizan para el dolor de estómago precisamente son estos antiinflamatorios que van a causar estas erosiones y ulceraciones en el estómago y puede ser hasta peor para su salud. Otras cosas que pueden ocasionar o empeorar estas condiciones, pues abuso de alcohol, cigarrillo, el estrés definitivamente, pueden ocasionar alimentos irritantes y pacientes que hayan tenido algún historial en el pasado de úlcera. Estos problemas podrían llevar a un paciente a la larga a tener cáncer estomacal o en el esófago. La bacteria del estómago definitivamente puede ¿Sí? causar cáncer de estómago, por eso es bien importante tratar la bacteria del estómago. O sea, la Helicobacter, sí. Helicobacter pylori. O sea, Correcto. que hay que trabajar entonces. O sea, que a menos que no se nos exacerbe, no le vamos a echar el ojo. Correcto. Y entonces ahí es que tenemos que tener cuidado. Sí, definitivo. Y a veces la encontramos de manera incidental en las biopsias que se toman, pues, pero hay que tratarla. Si se diagnostica, hay que tratarla por las posibles complicaciones que pueda tener a largo plazo. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.